En este vídeo veremos cómo realizar el cálculo de la retención. Para ello primero vamos a explicar el apartado de datos de IRPF en la ficha del trabajador. Vale. Aquí tenemos un trabajador y veis que en la primera pantalla, en la pantalla de filiación, a la derecha tenemos datos para IRPF. ¿De acuerdo? A la hora de realizar el cálculo de retención, entre otras cosas, el programa se va a fijar en lo que ha informado en este apartado, en datos de IRPF. Como veis, informaremos la clave a que pertenece este trabajador. Aquí tenéis las claves disponibles, clave A en este caso. Tributación, si es residente, no residente o pertenece al régimen especial de no residentes, lo informaré aquí. Y luego tenemos tipo. Nos ofrece tres posibilidades: automático, manual o solo si mayor o igual al calculado. Vamos a explicar las tres opciones. Si yo informo automático, cuando yo calcule la previsión de ingresos, que posteriormente lo veremos desde dónde hacerlo, el programa, en función de lo que tengo informado en la ficha del trabajador, me va a calcular el porcentaje de retención. ¿De acuerdo? Si informo tipo manual, ¿vale?, a la derecha, en la casilla de porcentaje de retención, informaré el tipo que yo le quiero aplicar en la nómina del trabajador. Imaginaros que un 20%. Al informarlo tipo manual, por mucho que yo le calcule la retención a este trabajador, ¿vale?, el programa, como lo tengo en este modo, no me lo va a tocar. Es decir, es como si estuviera forzado el dato. ¿De acuerdo? Por eso que si yo informo tipo manual, informaré el tipo de porcentaje que quiero aplicarle y el programa, a pesar de que yo le calcule previsión de ingresos, no me tocará ese dato que yo he forzado. En este caso he forzado un 20%. Y por último tenemos otro tipo que es solo si mayor o igual al calculado. Si informo esto, veis que a la derecha aparece otra casilla que es porcentaje de referencia. ¿Esto para qué serviría? Imaginaros que el trabajador os pide que le apliquéis un 15% de retención. Vale. Al aplicarle un 15%, si yo lo informo de este tipo, solo si mayor o igual al calculado, en referencia informaré un 15%. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le calculo previsión a este trabajador, si le calculo la retención a este trabajador, el programa me aplicará siempre el porcentaje de referencia, a no ser que, según los cálculos de la retención, le corresponda un porcentaje mayor. Es decir, si yo le calculo la retención a este trabajador, tengo en tipo solo si mayor o igual al calculado, y a este trabajador, por norma, le correspondería un 10% de retención, el programa va a aplicar un 15%. Pero si imaginaros que durante el año yo le voy calculando la previsión a este trabajador y en un determinado mes le corresponde un 18%, el programa se va a saltar este porcentaje aquí informado y le va a aplicar el que realmente le corresponde, que es un 18%. Por eso que si tenéis que forzar un porcentaje de retención, casi es mejor utilizar la opción de solo si mayor o igual al calculado, porque el programa os va a respetar vuestro porcentaje de referencia hasta que él estime que le corresponde un porcentaje superior, entonces aplicará el porcentaje superior. ¿De acuerdo? Porque si yo lo pongo tipo manual, el programa siempre me va a informar el porcentaje que yo le esfuerzo. ¿De acuerdo? Una vez explicado este punto, para calcular la previsión de ingresos se puede hacer a nivel masivo o a nivel individual. A nivel individual, vamos a ponerlo automático. A nivel individual lo haremos desde la ficha del trabajador. Aquí arriba tenéis un botón que pone PI, que es previsión de ingresos. Desde este punto calcularemos la retención. Lo normal es hacerlo a nivel masivo, ahora lo vamos a explicar. Además, porque a nivel masivo se habilita otro indicador que aquí no lo tenemos. Entonces vamos a explicarlo a nivel masivo. Vamos a salir. Y a nivel masivo lo hacemos desde el punto IRPF, cálculo de ingresos anuales y porcentaje de IRPF. Aquí seleccionaremos la empresa o todas las empresas, como deseéis, ¿vale? Y fecha actual. Siempre se calcula previsión de ingresos antes de calcular la nómina.
¿De acuerdo? Calcularemos la retención antes del cálculo de la nómina mensual. ¿De acuerdo? En este caso, imaginaros que las nóminas de junio aún no están calculadas, entonces fecha actual, mes de junio. La previsión se calculará hasta aquí, hasta lo que deseéis estimar, fin de año, fin contrato. Y aquí se nos habilita una opción que de forma individual, cuando calculamos la retención, no la tenemos, que es calcular, listar, calcular y listar. ¿Esto qué quiere decir? Si yo marco calcular, automáticamente el programa, en función de los ingresos anuales del trabajador y demás, calculará un porcentaje de retención y lo aplicará en ficha, quedará informado en ficha. Si yo escojo la opción listar, ¿vale? Simplemente lo que me hará será un listado en el que se me ofrecerá una comparativa del porcentaje informado en ficha y de cuál le correspondería aplicar. Imaginaros si yo escojo opción listar y le doy a listado por pantalla. Vale. Pues aquí veis que retribuciones anteriores 24.480, porcentaje anterior 20%, ¿vale? Y realmente el que le correspondería sería el 11%. Aplicado no, es decir, simplemente escogiendo la opción listar lo que nos ofrecería sería un informe con el porcentaje que tiene actualmente en ficha y el que le correspondería. Y no está aplicado, no está aún informado. Y luego por último tenemos otra opción que combina las dos anteriores, que es calcular y listar. Si escojo esta opción, el programa me calculará la retención, me la aplicará en la ficha y me sacará el informe. Imaginaros que yo le doy a calcular y listar, le doy a calcular un momento y veis que me abre el informe automáticamente con el porcentaje anterior, retribuciones fijas, el porcentaje actual, que es el que le correspondería según esta previsión, y veis que ya han aplicado, me pone sí. En definitiva, si escojo calcular, me lo calcula y me lo aplica en ficha. Si escojo listar, digamos que es una especie de simulación, me informa el porcentaje que tengo ahora en ficha y el cual me correspondería, pero no me lo aplica. Y luego por último, calcular y listar, que lo que hace es calcularme la retención y me saca el listado ofreciéndome esa comparativa y viendo ahí los cambios que tiene cada trabajador si lo deseo. Vamos a explicar los siguientes indicadores. Tener en cuenta las percepciones recibidas anteriormente viene por defecto marcado y siempre debéis de tenerlo marcado, ¿de acuerdo? Para que tengan en cuenta, pues efectivamente lo cobrado en los anteriores meses, ¿vale? Lo cobrado en enero, febrero, etcétera. Tener en cuenta los importes variables de cobros percibidos en el año anterior. Esto significa, si quieres que a la hora de calcular la retención, el programa te estime lo cobrado en importe de variables del año anterior. Lo cobrado por importes de variables, el programa entiende todo lo mecanizado por incidencia número 1. Vale. Si yo marco este indicador, a la hora de calcular retención va a estimar lo que ya cobré el año anterior. ¿De acuerdo? Si durante este año paso a cobrar más importe de lo recibido el año anterior, empezará a estimar ese nuevo importe. Calcular trabajadores finiquitados este mes. Si quiero calcular, si en esta empresa, imaginaros que hubiera algún finiquito este mes y quiero recalcular su retención, lo marcaría. Y luego tengo este indicador, aplicar regularización por otras causas, que si lo activo este indicador, no se tendrán en cuenta los siguientes criterios de regularización del IRPF. Uno de ellos es cuota límite del incremento de bases en caso de regularización por incremento de bases, ¿vale? Y el otro es que la base no ha aumentado, con lo que nos quedamos con el tipo anterior. Vale. Si yo marco este indicador, es exactamente lo mismo. La aplicación utilizará los mismos criterios de regularización que si en el programa de Hacienda marco la causa 11, otras causas. ¿De acuerdo? Realizaría la misma función. Y por último, tengo este indicador de tener en cuenta importes percibidos en otras empresas, ¿vale? Que esto solo lo tienen los clientes que tienen la versión Plus. ¿Vale? Los clientes que tenéis la versión profesional tenéis el indicador pero no funciona, y este indicador serviría para, imaginaros que si tengo dos trabajadores que prestan servicios en diferentes empresas, ¿vale? Imaginaros que tengo un trabajador que presta servicios en la empresa 108 y en la empresa 107. Si yo quiero que me tenga en cuenta el importe percibidos en las dos empresas, tendré que marcar este indicador.
Además, para que me funcione este indicador, lo que tengo que decirle al programa es qué empresas están agrupadas para el IRPF entre sí. ¿De acuerdo? Tendré que hacer grupos de empresas para el IRPF y eso lo haré en la ficha de la empresa. Vamos a explicarlo un momento, voy a salir de aquí. Y decíamos que en nuestro caso teníamos un trabajador que prestaba servicios en la empresa 107 y 108, por ejemplo. Entonces tengo que agruparlas para el cálculo del IRPF. ¿Cómo lo agrupo? En la ficha de la empresa, en datos empresa, mantenimiento de datos, si yo accedo a mi empresa 108, veis que aquí abajo a la izquierda tengo previsión IRPF agrupación. Digamos que tengo que decirle a la aplicación que esas dos empresas están agrupadas para el cálculo del IRPF. Entonces, si despliego aquí, le doy a nuevo, imaginaros, pongo el código 01 y que estas dos empresas pertenecen al grupo Landing. Y acepto. Salgo de aquí y le digo que la empresa 108, y voy a informarle también la 107, decíamos, despliego, pertenecen al grupo 01 para la previsión de ingresos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si tengo trabajadores que prestan servicios en cualquiera de las dos empresas y quiero que me estimen los importes percibidos en las dos empresas, a la hora de hacer previsión, como yo ya las tengo agrupadas, si marco aquel indicador que explicábamos antes en la pantalla de cálculo de previsión, el programa me las tendrá en cuenta. ¿Vale? Si las empresas no están agrupadas, por mucho que yo marque aquel indicador, no me va a hacer caso. Volvemos a la pantalla de cálculo de retención. Vale, y estábamos explicando este indicador. Decíamos que por mucho que yo tenga este indicador marcado, si no tengo realizada la agrupación de empresas, el programa no lo va a hacer. ¿De acuerdo? Y por último veis abajo que tengo unos indicadores desactivados que pone traspasar del ejercicio anterior. Estos indicadores solo se activan en el mes de enero. Vale, si yo pongo aquí un segundo enero, veis que automáticamente se activan. Vale. Veis que informamos aquí anualidades por alimentos, pensión compensatoria cónyuge, seguridad social autónomos y detracciones por derechos pasivos. Si el trabajador tenía informadas estas cantidades en el año anterior, si quiero que me traspase esos mismos importes para este año, marcaré estos indicadores. Si, por ejemplo, la seguridad social de autónomos es distinta este año que la del año pasado, pues tendré que desmarcarla para que el programa me estime el nuevo valor de la cuota de seguridad social de autónomos. Si yo lo marco, me va a estimar la del año pasado. Y por último le daremos a calcular. Bueno, me abre el PDF, que va a ser el listado. Y si vamos al abrir el PDF, es el informe que antes enseñábamos de lista de desglose de previsión. ¿De acuerdo? El cálculo del IRPF, el cálculo de la retención, el programa cada vez que lo realiza muestra un detalle del cálculo. Si queréis ver cómo ha calculado el programa esa retención, de dónde ha sacado ese valor, si accedéis a la ficha de un trabajador, en el apartado en el que estábamos antes, bueno, veis que el trabajador, como ya le hemos calculado la retención y estaba en tipo automático, me aplica la que realmente correspondería, que era un 11%. ¿Vale? Si yo pincho en datos de IRPF,
esta pantalla, una vez que hice la cálculo de retención, ya me la cubre automáticamente el programa, me pone las retribuciones fijas, etcétera, los gastos, ¿vale? Y el tipo de retención a aplicar. Bueno, aquí veis que tenemos un botón de detalle de cálculo. Aquí el programa me explicaría de dónde ha sacado este tipo de retención. Si yo le doy a detalle de cálculo, y aquí vemos que como la última previsión realizada es de junio, pues me pondría la última prevista, si no la buscaría. Le doy a listar, ¿vale? Y me ofrece un detalle de cálculo del tipo de retención. Puedo ir a un punto en concreto que deseo comprobar o todo, por ejemplo. Aquí veis que arriba me pone la fecha del cálculo de retención, el 28 del 6, los indicadores que he marcado, fin de año, etcétera. ¿Vale? Y luego empieza a explicar el cálculo. Las pagas previstas, pues salario base que tiene informada la ficha del trabajador por 7 pagas a partir de ahora de junio, ¿vale? De donde quita, por lo tanto, las retribuciones anuales más las pagas extras. Luego irían los gastos, etcétera. Las reducciones. Y por último ya nos informa el tipo de retención a aplicar. Lo digo por si a lo mejor surge alguna duda sobre el cálculo realizado, pues podéis echarle un ojo al detalle de cálculo, que está muy bien y lo explica claramente de dónde ha sacado ese tipo de retención. También deciros que si por algún motivo os habéis confundido y no queríais recalcularle, calcular la previsión de ingresos a un trabajador o queríais forzar el porcentaje o lo que fuera, se puede eliminar ese cálculo. ¿Vale? La única manera de eliminarlo es desde la ficha del trabajador, también en el punto en el que estábamos, datos de IRPF, pinchando en detalle del cálculo, y tendréis que situarlo sobre el cálculo que queréis eliminar y darle a eliminar. Si yo le doy a eliminar, me dice que pues se procede a eliminar el cálculo de junio del 2017, le digo que sí y ya no tendría cálculos para este trabajador.